Hola, bienvenido a este canal y prepárate porque hoy vamos a tener un video súper interesante. Yo soy el Gringo y vamos a hablar de el coronavirus y su relación con el cine, las series y la literatura. Y prepárate si sos de Argentina porque se te va a caer la ropa interior. Estamos a 8 suscriptores de llegar a los 300 y cuando eso pase vamos a hacer un super sorteo recontra re especial relacionado con mi librería. Y ahora vamos directo al hueso, a lo más jugoso que va a tener este video, y es la novela que predijo el coronavirus. Hace 39 años, en 1981, Dean Koontz publicó una novela que está haciéndole volar la cabeza a todos por la coincidencia con esta crisis de salubridad que estamos teniendo hoy en día. ¿Por qué? Los puntos de coincidencia de esta novela y la realidad después de la sinopsis. Tina, una mujer de 28 años, está pasando el peor año de su vida. Su hijo Danny falleció en una excursión en una montaña junto con todo su grupo y el montañista experto que tenía que liderar esta excursión, que ya había pasado 16 veces por esto de manera exitosa. Y esto trajo aparejado una crisis en su frágil matrimonio y se termina divorciando. Y un año después, cuando por fin está logrando salir de toda esta caca que es su vida, ella empieza a ver que en su casa, que vive sola, los objetos que están relacionados con su hijo se empiezan a mover, no sabe si alguien los está moviendo, encuentra un mensaje inquietante dentro de una pizarra que pertenecía al hijo, y eso va a llevar que ella busque embarcarse en una investigación para saber si su hijo vive o no, o qué fue lo que pasó hace un año. ¿Qué tiene que ver esto con el coronavirus o el COVID-19? Básicamente que primero la novela y esta crisis están transcurriendo ahora en el 2020, y sobre todo el lugar geográfico donde se desarrolla. Porque el virus nació en Wuhan, se supone que la teoría más aceptada por ahora es en el mercado de Hanan, creo que era Hanan, donde se trafican animales salvajes para distintos usos comestibles y medicinales. Mientras que en el libro esto sucedía en un laboratorio militar hiperchino comunista, también dentro de la ciudad de Wuhan, creando el virus Wuhan 400. Wuhan por el lugar donde se desarrolla, 400 por los microorganismos que están ahí adentro para hacer este virus el arma perfecta. Y estos son los puntos de encuentro, excepto que tengamos en cuenta esta noticia hiper conspiranoica que nos habla de que esto es todo mentira y que el virus fue creado en un laboratorio hiper recontra especial que se encuentra solamente a 300 metros del mercado de Hanan. Creo que estoy diciendo Hanan y no, me parece que no es Hanan. Huanan. Era Huanan. Sin embargo, unos 27 expertos se han juntado y han dicho no, todo esto es mentira y no tiene nada que ver. Excepto tal vez que sean parte de una conspiración. No sé, lo dejo a tu criterio. Puntos que no tienen nada que ver. La novela y la realidad es que el virus Wuhan 400 tiene una tasa de mortalidad del 100% y una tasa de sobrevida de entre 12 y 24 horas, mientras que el coronavirus tiene apenas una tasa de infección entre el 2 y el 3%, así que la ficción no tiene nada que ver con la realidad. Perdón chicos por esta cara de muerto que tengo y todo lo que está sucediendo a mi alrededor, pero es que o tengo un ataque de alergia o tengo el coronavirus, no sé, tal vez debería estar en cuarentena y no trabajando 12 horas por la noche. Pero bueno, vamos a seguir. En 2008 el autor nos dijo que han vendido los derechos para hacer una producción televisiva de esta novela y otras 4, solamente una llegó a destino. En particular esta no, porque nunca pudieron entregar un guión potable, todos eran una caca. Y esta gente se debe querer matar y colgar de los pulgares, porque una película que toca mucho más tangencialmente el tema, como Contagio de Steven Soderbergh del 2011, que nos narra la historia de un virus que nace en Hong Kong y que se transmite a Shinei Pau Patrol, voy a decir yo, porque no me sale el nombre. Esta chica se contagia en un casino y nos va a narrar toda la película las consecuencias que tiene este virus a nivel mundial. Bueno, esta película está haciendo un récord a nivel mundial de alquiler on demand de películas. Así que imagínate si hubieran hecho la película de Age of Darkness.
En Francia y en Italia está haciendo un éxito de ventas tremendo. ¿Saben qué libro? La peste de Albert Camus. Este libro, publicado en 1947, es una de las razones de por qué Camus ha ganado el Nobel según varios. Nos va a narrar la historia de una peste que está transcurriendo en Orán, en Argelia, y que va a terminar aislando a sus víctimas y las relaciones con los médicos y cómo esto va a terminar desatando en el redescubrimiento o en el descubrimiento de la solidaridad como forma para salir de esta crisis. Está basado en una peste que tuvo Orán de cólera en 1849, creo, y varias pestes más tuvo Orán después, así que son los apestosos, supongo. Bueno, este libro fue vendido a miles en Francia y en Italia pasó del puesto 71 al 3 de ventas en medio de la crisis del coronavirus, siendo Italia uno de los países más afectados de Europa. Siguiente punto más polémico de su relación del coronavirus con la literatura va a ser con Asterix y Obelix. ¿Por qué? Porque las cómics para mí también son literatura. Si vos no estás de acuerdo, déjamelo en los comentarios. En 2017 salió el tercer volumen que no incluye a ninguno de los dos autores originales y va a ser Asterix en Italia, o como decimos en francés, Asterix et la Trans-Italique. El volumen 35 de Asterix y Obelix va a contar con el guión de Jean-Yves Ferry y con los dibujos de Didier Conrad. Nos va a contar la historia de cómo Asterix y Obelix se meten en una carrera de aurigas, de carros tirados por caballos, que va a cruzar todo Italia. De esto el título en francés, Trans-Italique. No se puede. Mis hijos se quieren matar, nosotros los queremos matar, todos los queremos matar, yo la quiero matar a ella, ella me quiere matar a mí. Cositas que pasan, chicos. Bueno, el principal rival de este volumen de Asterix y Obelix no es otro que el coronavirus, y te voy a dejar una imagen en pantalla para que lo veas. Ahora, después de todo esto, vamos a hablar de el hecho cultural que nos predijo todo, el coronavirus, toda crisis, todo hecho relevante en este mundo ha sido ya desvelado por alguien. ¿Será por Parravicini? ¿Será por Nostradamus? Todo ya pasó en Los Simpsons. Porque sí, en el capítulo 80, temporada 4, episodio 20, el virus azul, el azote azul de Osaka llega a Springfield cuando varios de sus habitantes compran una juguera de Japón y un obrero estornuda, tose adentro de una caja donde vienen las jugueras y todos se van a enfermar y va a haber una infección muy grande en todo Springfield y entonces se va todo al demonio. Gran ruido de un camión de fondo. Gran papel en este capítulo de uno de los personajes favoritos, que es el abogado Lionel Hutz. Y acá en este va a ser el episodio donde se pregunta: ¿se imaginan un mundo sin abogados? No sé si te imaginas vos un mundo sin abogados, pero yo me imagino un mundo donde vos no te suscribas a este canal y te mires este video. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.